lectura del verso 10 en adelante. Y es como la enseñanza de la iglesia, mis hermanos. Les voy a invitar que se puedan ir poniendo de pies. Trajeron sus Biblias. A mí la mía me la echaron en un bolsito y que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Entonces el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, ¿sí? Y daremos lectura a la palabra del Señor del versículo 10 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Que el Señor nos bendiga. Les invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Les ruego que puedan disculpar, mis hermanos, como les decía, ando medio sordo. En la camioneta uno anda con el aire acondicionado así calentito y después tiene que bajarse, subirse, bajarse, y así se va resfriando un poco, mis hermanos. Y a la vez agradezco a Dios por toda su misericordia, porque Dios me ha guardado, me ha cuidado en mi trabajo material, ha sido con mi vida, mis hermanos, en todo lugar, en todo momento. Como así también agradeciendo a Dios por mi esposa. El Señor también le ha cuidado, le ha bendecido en su trabajo material, ha sido con su vida, a ella, junto a ella, como así también ha sido con Matías, en su trabajo material también, en su estudio. El Señor también ha sido con él, como así también, como lo decía el sábado pasado, mis hermanos, y lo digo ahora nuevamente, también agradeciendo a Dios porque también ha sido con Valentina. El Señor ha sido con ella en este periodo de embarazo, esperando la fecha, uno dice, la hora, porque para que el Señor sea con ella también, pues le sea guardando, le sea cuidando a ella, como así también ha bendecido a Camilo también, que anda con ella, y yo le digo también, le tiene paciencia igual. Y el Señor ha sido con ella. Ha sido, bueno, yo nunca he estado embarazado, nunca lo voy a estar, ¿ya? Pero es diferente el embarazo, mis hermanos, que ha vivido ella, que hemos vivido junto a ella. Y está en nuestra oración que el Señor les sea ayudando a ellos dos como jóvenes, el Señor también sea tocando sus corazones, sea tratando con sus vidas, ¿ya? Así que agradeciendo a Dios por todo eso, mis hermanos, porque ha guardado nuestro núcleo familiar, ha sido con mi suegra, el Señor también, con mis cuñados, con la sobrina, igual el Señor le ha cuidado, no hemos tenido novedades, ¿cierto? Sí, mi señora Catalina. Así es que el Señor también le ha guardado a ella en el ir y venir de su estudio. Entonces, son muchos motivos por los cuales agradecer a Dios. Muchos motivos por los cuales uno, en una alabanza, poder adorar a Dios, poder agradecer a Dios por todo eso, mis hermanos. Agradecer a Dios porque nos ha guardado, nos ha cuidado, porque podemos ver, mis hermanos, podíamos escuchar a ese pastor que estuvo el día que hubo la reunión de pastores acá, y que nos hablaba de que en muchos países no se conoce de Cristo, en muchos países no se puede hablar de Cristo, en muchos países no se pueden congregar, en muchos países no se puede alabar a Dios abiertamente, así como lo hacemos nosotros. A lo mejor esas familias se juntan, se reúnen en silencio para poder adorar a Dios.
yo podía ver a lo mejor que, mientras cantábamos, no sé, notaba una diferencia a otras veces. ¿Ya? Como que como que no estábamos alabando a Dios así libremente. No sé por qué falta algo, a lo mejor echan de menos la batería, echan de menos a alguien, no sé. Pero mis hermanos, nuestro corazón no tiene por qué poner condiciones para alabar a Dios. Que porque está yo alabo a Dios de forma diferente, no. Mis hermanos, como les decía, hay personas en otros países que lo hacen en silencio, el poder alabar a Dios, sin instrumentos, sin nada, porque no pueden hacerlo abiertamente. Ayúdalo, Jesús. Que el Señor nos bendiga. Pensar, mis hermanos, en una persona que es sordo-muda y que nos vea a nosotros poder alabar a Dios así, gritando, alabando a Dios. Y esa persona, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo a lo mejor querrá sacar su voz, escuchar su voz? ¿Cómo poder alabar a Dios? Que el Señor nos bendiga. El Señor sea con cada uno de nosotros, mis hermanos. Y como les decía, durante este mes se han preparado, se ha hecho un plan de trabajo, mis hermanos, y es hablar sobre las parábolas que están en la palabra de Dios. Se ha designado hermanos, hermanas para poder hablar de todo esto. Y a mí me ha correspondido esto, mis hermanos, el propósito de las parábolas, de por qué el Señor les hablaba así a sus discípulos, de por qué Él hablaba así, mis hermanos, a los que Él quería, a los que Él deseaba que pudiesen entender los misterios del reino. Porque dice aquí, porque no a todos les es dado. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Entonces, su discípulo les preguntó, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Ya? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Que el Señor nos bendiga. Un poco curioso, porque si Jesucristo vino a predicar el Evangelio, vino a dar saber del reino de Dios, pero no a todos les era dado conocer los misterios del reino. Solamente a los que Él quería. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Que el Señor sea con cada uno de nosotros. Por eso nosotros somos bienaventurados, mis hermanos, porque hemos tenido la oportunidad de escuchar palabra de Dios, tenemos la oportunidad de tener una Biblia, de poder leer, de poder escudriñar. Si algo no entendemos, mis hermanos, tenemos la forma de poder buscar y poder entender. Pero por sobre todo, mis hermanos, más allá de todo, de tener estos recursos, de tener a lo mejor el internet, de escuchar la radio, sobre todo, mis hermanos, tenemos que tener el discernimiento de espíritu en nuestra vida, para poder entender qué es lo que debo guardar en mi corazón y qué es lo que no debo guardar en mi corazón. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Yo les decía de falsos profetas que se levantarán, de falsos profetas que se están preparando para poder turbar el corazón del Hijo de Dios. Porque del que está afuera, siempre lo decimos, del que está afuera ya está seguro. Del que no quiere escuchar, del que no quiere entender, mis hermanos, ya está seguro. Pero de los que estamos acá, hay como le dijera, un interés por salvar nuestra vida, por no torcer nuestro corazón. De que si había o si hay un vicio en nuestra vida, poder pedirle a Dios de que lo saque, del que lo arranque de nuestro corazón. Que ya no quiero ni siquiera con el olor de aquel vicio, ni siquiera con el mirar de aquel vicio, mi Señor, no quiero sentirme atraído. Entonces, mis hermanos, el Señor le decía a sus discípulos, esto les es dado a ustedes solamente. Aunque los otros escuchaban lo mismo, pero no lo entendían. No lograban entenderlo. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Y podemos ver en la palabra de Dios que hay muchas parábolas. Hay muchas. Hay una parábola que está en el Antiguo Testamento, que está en Isaías, mis hermanos, que al menos a mí, habla mucho a mi corazón, habla mucho a mi vida,
Y siempre me acuerdo de esa que es la parábola de la viña. ¿Mm? Que dice, teniendo mi amado una viña, un terreno, lo preparó, lo trabajó, lo despedregó y plantó en ella viñas. La cuidó, la cercó para que nada le pasase a aquella viña. Era como le dijera, la trataba como el jardinero a una rosa, para que nada le pasase. La cuidó, la regó, la podó a lo mejor en el tiempo que tenía que podarla, le hizo, como le dijera, la alambró para poder llevar la guía, para que diese buen fruto. Hay un trabajo que se le hace a la viña para que también le dé el sol a la uva, le va sacando hojas, entonces le va llegando la luz. Yo tuve la oportunidad de plantar viña, les diré. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué no hizo el Señor por esta viña? Y cuando llegó el tiempo de dar fruto, mis hermanos, esta viña en vez de darle uvas, le dio uvas silvestres. Le dio uvas silvestres. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de comer uvas silvestres. Son ácidas, son muy malas, son ácidas. Son como cualquier uva, se ven, pero son ácidas. Son malas. Entonces, el Señor de aquella viña dijo, pero si yo lo hice todo por ella, yo la cuidé, la guardé de los pájaros, de que los animales no vinieran a corromperla, no vinieran a corroerla, que me diera un buen fruto. Le había preparado un lugar donde guardar las uvas. Pero no le dio los frutos que quería. Le dio uvas ácidas, malas, que no sirven para nada. Entonces dice después la parábola esta de que el Señor la dejó aquella viña, le sacó el cerco para que pasase lo que quisiese con aquella viña. Porque Él dándolo todo, la viña no le dio nada. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, son palabras que el Señor Jesucristo, si bien esa parábola no la habló Jesucristo, pero las que hoy en día nosotros hemos escuchado, son parábolas que nosotros, para nuestro entender, para nuestro oído, mis hermanos, nuestro corazón, nos hablan claramente a nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Dice, la parábola es un método pedagógico que el Señor utilizó maravillosamente. El amor del Padre, el propósito de Dios, el fin de los justos e injustos, los efectos del Evangelio, etc. Todos estos y otros muchos temas fueron iluminados por medio de ellas. Pero llegó el día en que los judíos comenzaron a rechazar al Señor y a buscar cómo casarle en alguna palabra. Entonces el propósito de las parábolas cambió. Que el Señor nos bendiga. Entonces por eso sus discípulos le decían, ¿por qué les hablas en parábolas? El Señor nos está ayudando, mis hermanos. Entonces el Señor le decía, porque, les vuelvo a repetir eso nuevamente, mis hermanos, porque a ustedes les he dado, mas a ellos no. Que el Señor nos bendiga. Dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Le preguntaron sus discípulos en ese tiempo. Y Él contestó, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Como le decía a mis hermanos, pero si el propósito de Jesucristo era anunciar el reino. Pero desde ahí empezó el Señor a darse cuenta de que no todos querían recibirle, de que no todos le escuchaban sabiamente. El Señor nos bendiga, mis hermanos. A veces a nosotros nos pasa también, mis hermanos, que no escuchamos sabiamente. Que no escuchamos con ese oído a lo mejor espiritual, o no escuchamos como Dios quiere que le escuchemos. El Señor nos bendiga, mis hermanos. A lo mejor por los afanes que tenemos en nuestro corazón, a lo mejor las preocupaciones que hay en nuestra vida, pero empezamos como un poco a tapar nuestro oído a lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón, a lo que Dios está hablando a nuestra vida. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Mire, lo que yo podía al menos entender, mire, el hombre que ama la mentira, a sabienda que lo es, se excluye voluntariamente de la verdad. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Entonces, nosotros escuchando, por ejemplo, como le decía,
La parábola del sembrador, que salió a sembrar, que la semilla cayó en diferentes tierras, y después el Señor Jesucristo explicó aquella parábola, la explicó tan bien, mis hermanos, que uno puede decir, cualquiera la puede entender. Pero después de explicarla completa, de que me la expliquen 3, 4 veces, yo siga diciendo, no entiendo. Y le empiezo a buscar reparos. Y le empiezo a buscar el porqué, el pero. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Se nos ha hecho la invitación durante estos, puede decir, 2 meses, de que hay estudios en la iglesia. Se están haciendo estudios los días martes, un día martes al mes. Y déjenme decirles, mis hermanos, que han sido bastante productivos, al menos para mi vida lo han sido. Para los hermanos yo he podido ver, para los hermanos que estamos participando también. Entonces, mis hermanos, de una u otra forma el Señor quiere que nosotros aprendamos, que nosotros podamos crecer, que, como le decía, podamos ir desarrollando ese espíritu de discernimiento, de poder ver qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Quizás usted en su corazón podrá decir, en su vida a lo mejor está diciendo en su interior, pero es que yo soy nuevo, pero es que yo estoy llegando a lo mejor recién. Pero su oración no está lejos del trono de Dios. Su clamor no está lejos del oído de Dios. Que el Señor nos bendiga. Y uno no crece de la noche a la mañana, tampoco, sino que va creciendo con el tiempo. Los años nos van haciendo crecer. A lo mejor en un año no va a entender lo mismo que entiende uno a lo mejor en 20 años, 25 años. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios dice que los postreros serán primeros. Que los postreros, los que están llegando últimos, serán primeros. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Porque dice la palabra de Dios que la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera de Dios será mayor que la primera. Que los milagros que hicieron los apóstoles, que los milagros que hicieron aquellos profetas en aquellos tiempos, los milagros que se pueden hacer hoy día tienen que ser mayores a esos. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Entonces, que podamos nosotros pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, que pueda nosotros también poder abrir nuestro corazón para poder entender y comprender la palabra de Dios para nuestra vida. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Podamos, mis hermanos, en nuestra vida, en nuestro corazón, ir creciendo. Yo desde ya, mis hermanos, y yo creo que todo el coro en general, le hacemos la invitación para que pueda participar en los cultos que van a realizarse. Van a ser en los días normales, miércoles, jueves, sábado, a las 7:30 de la tarde, y se van a tratar las parábolas que fueron entregadas aquel día a diferentes hermanos, mis hermanos. Pero la idea es que todos podamos ir aprendiendo, ir creciendo. No se va a hablar a lo mejor, mis hermanos, para que no tenga temor, nada de eso, de a lo mejor el griego antiguo, ni el hebreo antiguo. Eso lo está dejando nuestro hermano Jaime para los días de estudio. ¿Ah? Así que yo también le invito, mis hermanos, a que pueda participar. No se habla otro idioma. No, mis hermanos, no se habla otro idioma. Si queremos crecer, mis hermanos, tenemos que buscar cómo crecer. Amén. Que no todo lo que sale en la radio, mis hermanos, es de Dios. No todo lo que sale en las redes sociales es de Dios. Que el Señor nos bendiga. Muchas cosas de las que salen en las redes sociales solamente las hacen por hacer vistas. Porque como dice la palabra de Dios, los misterios de Dios. Porque si Dios hubiese querido, mis hermanos, que todos entendiesen, de que todos en aquel tiempo, mis hermanos, creyesen, los milagros de Dios hubiesen sido a toda vista. A vista y paciencia de todo el mundo. Así como el pueblo lo esperaba. Que el pueblo esperaba un redentor que viniese con un ejército tremendo y los liberase. Pero no fue así.
Que el Señor nos bendiga. Dice que todo lo que fue escondido para los sabios de aquel tiempo, para los eruditos, los que conocían las Escrituras, fue entregado a los más humildes, a los que realmente creyeron. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Somos parte de aquellos bienaventurados. Porque no podemos negar que en algún momento de nuestra vida, si bien no todos los días, pero en algún momento de nuestras vidas, hemos visto la luz de Dios en nuestro corazón. Hemos visto la luz de Dios en algo, mis hermanos. Y aquello ha sido suficiente para nosotros creer, para nosotros poder estar aquí hoy día. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Entonces, ¿podemos llamarnos bienaventurados? Sí. Pero ahora tenemos que llamarnos bienaventurados creciendo. De poder crecer, mis hermanos. De poder empezar a caminar. De no estar en el mismo lugar, sino que empezar a avanzar. Y avanzar, a caminar, a crecer, mis hermanos, no me refiero a que tenga un puesto dentro de la iglesia. No, mis hermanos. Sino que nuestra vida espiritual pueda ir creciendo. A la vez va a ir cambiando nuestra manera de orar, de poder presentarnos delante de la presencia de Dios. A presentarnos delante de la presencia de Dios no me refiero a que esté viniendo con corbata ni nada de eso, sino de nuestra manera de poder presentarnos al momento de adorar a Dios, en nuestra oración, en nuestras palabras. Entonces, mis hermanos, yo les hago esta invitación a que puedan participar, a que podamos congregarnos, mis hermanos, a poder escuchar de la palabra de Dios, a poder adorar a Dios, mis hermanos, independiente quién pueda estar enfrente, sino que poder ir creciendo todos juntos, mis hermanos, porque esto no ha sido escondido a nosotros, sino que está siendo revelado la palabra de Dios en nuestros corazones. El Señor nos bendiga, mis hermanos. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, que podamos seguir llamándonos bienaventurados, poder ir creciendo, mis hermanos, que a la vez también puede ir creciendo espiritualmente nuestra familia, y que, como decía nuestra hermana Javiera, que no tan solo al final del mes podamos cantar victoria, sino que en todo tiempo, mis hermanos, podamos estar en victoria delante de la presencia de Dios. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Yo les voy a invitar a orar, a dar gracias al Señor por su mensaje, a dar gracias al Señor porque nos toma en cuenta día a día, nos tiene en cuenta delante de su presencia, porque nos ha llamado hijos de Dios. Si alguno no se siente aún como hijo de Dios, yo le invito a que pueda abrir su corazón a Dios, a que pueda abrir su corazón a Jesucristo. Que quizás a lo mejor se siente raro poder estar acá, congregarse. A lo mejor se pregunta, ¿qué hago aquí? Pero el Señor también le ama. Y por eso yo le hago esta invitación, de que si quiere aceptar al Señor Jesucristo en su vida, lo puede hacer. No es algo que le vaya a suceder algo de la noche a la mañana y va a andar así como en el cielo, como en las nubes, caminando en el aire, no. Pero va a ser un paso importante para su vida, un paso importante en su corazón, de poder aceptar a Jesucristo en su vida, de poder hacer como le dijera, este credo, de poder decir, yo, desde aquel tiempo, yo dije mi nombre, yo, Víctor, te recibo a ti, Señor Jesucristo, en mi vida. Te abro mi corazón, porque creo que tú moriste y resucitaste en aquella cruz por amor a mí. Porque a Jesucristo nadie lo mató, Él se entregó por nosotros.
Entonces, si alguien desea aceptar a Jesucristo en su vida, en esta noche, no deje pasar más tiempo. Yo le invito a que pueda pasar adelante, pueda creer, pueda obedecer, no a la voz de lo que yo le estoy diciendo, sino a lo que está sintiendo hace rato en su corazón, hace días en su vida. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Voy a invitar a la iglesia a orar. Si alguien ha llegado con el propósito de ser ungido en este día, mis hermanos, también pueda pasar adelante. Los demás damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias al Señor por su misericordia. Si alguien desea ser ungido, pueda pasar adelante en el nombre del Señor.